Hola, mi nombre es Lorena Merchán, soy egresada de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, soy maestra en Ciencia del Comportamiento de la Universidad de Guadalajara y actualmente estoy haciendo mis estudios de doctorado en la misma universidad. Atendiendo a la invitación que me hace el profesor René, en esta presentación les voy a hablar sobre el caso de los estilos interactivos y como entiendo que el tiempo es muy cortico, tal vez me voy a ir un poco muy rápido en algunas cosas, pero dejo mi correo electrónico acá por si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna duda, con gusto yo les voy a contestar, ¿va? Entonces, empecemos. Bueno, quise empezar con esta pregunta que me parece muy pertinente y es saber de dónde surge la propuesta. Esta propuesta surge como una aproximación alternativa al estudio de la personalidad y al estudio de lo que tiene que ver con las diferencias individuales, ¿sí? Surge porque se opone al estudio que se ha venido haciendo tradicionalmente, en donde reconocemos a tres autores que son muy famosos, Alport, Eysen y Cattell, quienes han propuesto muchos test de personalidad que son usados en infinidad de países y quienes básicamente proponen una lógica clasificatoria con la que Rives no está de acuerdo para el estudio de la individualidad y de las diferencias individuales que pues nos interesan, ¿no? ¿Por qué no está de acuerdo? Porque lo que a nosotros nos interesa es ver eh, o más bien comparar el individuo respecto del mismo individuo, ¿sí? Ver esta individualidad en términos de su idiosincrasia y de su manera de hacer las cosas. Entonces, en estos test nosotros nos vamos a encontrar que, aunque sean validados, aunque sean muy usados, que son válidos en el contexto donde se estén usando, no nos permiten como identificar la manera particular en la que un individuo interactúa en una situación concreta, que básicamente es lo que acabamos a definir más adelante, ¿no? Entonces, de esta diapositiva, quiero que se vayan con la conclusión de que se oponen a una lógica clasificatoria, se opone a la manera en cómo a partir de los test de personalidad y a partir de variables verbales se infiere que un individuo tiende a hacer ciertas cosas o otras y básicamente desdibujando como su forma particular de hacer por esta misma comparación. Bueno, entonces, ¿qué se propone? En primera instancia, Rives propone redefinir el concepto de personalidad, no usarlo, por decirlo de alguna manera, y usar el concepto de estilo interactivo como un término técnico que describe el modo, la manera particular de hacer algo o comportarse. ¿Sí? Entonces, es muy importante la definición de este término técnico porque bajo la propuesta interconductual siempre va a traerse la lógica de la relación funcional y de la noción de contingencia. Entonces, el término rescata precisamente esta parte en la cual describe la relación entre lo que ocurre en una situación y cómo se responde ante ella como resultado de la historia interactiva de cada individuo. Hay que recordar que bajo la lógica interconductual se maneja una lógica de campo donde hay múltiples factores que hacen parte del comportamiento psicológico. Entonces, acá una parte que es relevante es todo el estudio de los factores disposicionales históricos concretados en la historia de cada individuo al enfrentar las situaciones, ¿no? Entonces, acá puse la definición de la lógica disposicional, la cual hace referencia a colecciones de eventos presentes y pasados en términos de tendencias idiosincráticas, las cuales se fundamentan en las consistencias individuales en el tiempo. Desde la propuesta interconductual, el concepto de historia no es algo que uno lleve por dentro o algo que esté afuera, más bien es el concepto hace referencia a una colección de contactos que ha tenido el individuo y que bajo ciertas circunstancias esos contactos históricos se van a hacer presentes porque yo ya tuve contacto previo con ciertas situaciones que funcionalmente son equivalentes o para
entenderlo un poquito mejor, semejantes, no iguales, pero semejantes, ¿va? Bueno, como les mencioné al principio, se opone a la clasificación de individuos, entonces lo que ellos dicen, ok, ¿cómo estudiamos esto? O sea, si estamos criticando esta parte, nosotros tenemos que tener un método de evaluación y lo que ellos proponen es dar un giro y no clasificar a los individuos respecto a una población y más bien proponer una clasificación de situaciones, ¿sí? Entonces, en el 2018 vamos a encontrar que se proponen 8 situaciones, las cuales son riesgo, decisión, ambigüedad, distracción, frustración, persistencia de logro, escudriñamiento y dependencia de señales. ¿Por qué es importante acá la noción de situación? Porque la definición de situación también trae toda una lógica conceptual detrás. ¿Y cuál es esa lógica? Que también es una relación funcional. Son definidas en términos de relaciones contingenciales. ¿Por qué? Porque recalca que para que se establezca esta relación funcional es importante cómo el individuo responde ante los objetos de estímulo y los acontecimientos que se les presentan. Sí, entonces acá les puse una pequeña definición. La situación prescribe las opciones de interacción del individuo con las consecuencias, señales y condiciones disposicionales diversas, ¿no? Hasta el momento se han propuesto estas 8 situaciones y acá para que quedara un poquito más claro, desde el inicio quise poner el ejemplo de la situación de riesgo, la cual está en la parte derecha de la pantalla y en esta situación de riesgo es representada por un hipódromo de caballos. Entonces, en general vamos a encontrar que las situaciones se hacen, digamos que poniendo 2 opciones de respuestas, la cual es representada acá por una carrera al lado izquierdo y la otra es representada por una carrera al lado derecho. Y ustedes me dirán, ok, ¿esto qué tiene de riesgo? Tiene riesgo, la situación es de riesgo porque en cada opción de respuestas, izquierda o derecha, se manipulan distintos valores de probabilidad de reforzamiento. Es decir, en la carrera del lado izquierdo vamos a encontrar mayor probabilidad de ganar carreras en contraste con la carrera del lado derecho, en la cual va a haber menor probabilidad de ganar carreras, ¿sí? Sin embargo, en la carrera izquierda tenemos esta mayor probabilidad y por lo tanto pues vamos a ganar más puntos. Si apostamos en la carrera del lado derecho, digamos que va a haber menor probabilidad, pero vamos a ganar más puntos. O sea, si gano una carrera ahí, aunque tenga menor probabilidad, voy a ganar más puntos por carrera. Esos son como más o menos las variables independientes que se trasladan a la situación de riesgo, ¿listo? Bueno, entonces sigamos con la otra. Algunos conceptos claves de la propuesta es la configuración de contingencias abiertas y de contingencias cerradas, ¿sí? Una contingencia abierta se define en términos de no prescribir ningún criterio de ejecución, es decir, al sujeto o al participante en este caso se le dan ciertas instrucciones, como ahorita más o menos yo les mencionaba, en esta carrera hay mayor probabilidad de ganar, en esta no, pero de ganar ganas más. Se les dice como la generalidad de la tarea, ¿no? Pero no se le dice, ok, tú tienes que ganar tantas carreras, tú tienes que acumular tantos puntos o vas a perder ciertos puntos si no apuestas a este lado o al otro, no. Simplemente se considera como una condición libre de elección donde se quiere evaluar la manera de interactuar del participante con la tarea. En contraste están las contingencias cerradas, donde sí se hacen evidentes criterios de ejecución, es decir, es un tipo de control experimental donde se quiere contrastar cómo al explicitar este criterio de gana más carreras porque vas a ganar un premio al final del experimento, el participante se ajusta a este criterio y su ejecución
va a ser distinta a la manera de interactuar en un primer momento. ¿Sí? Es más o menos esa la lógica. Bajo contingencias abiertas, se espera que el individuo entonces responda a sus factores históricos disposicionales, y en las contingencias cerradas se espera que el individuo se ajuste al criterio impuesto por el experimentador y que por lo tanto su patrón de comportamiento sea distinto. Más o menos eso es lo que se asume. Bueno, algo muy importante es la evaluación experimental. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa, así como este puede ser un punto de encuentro con las nociones de personalidad, a nosotros nos interesa que la personalidad sea consistente. Y también recuerden que esto trae a colación el término de los factores disposicionales históricos como tendencias consistentes en el tiempo, ¿no? O si no, no podríamos hablar de estilo interactivo. Entonces se proponen 3 criterios muy importantes. El primero, que hace referencia a lo que les venía mencionando, 2 etapas de evaluación, una de contingencia abierta y otra de contingencia cerrada. El segundo criterio propone que se deben hacer observaciones repetidas en el tiempo y por lo general es de un mes, en donde yo le pongo en un primer momento la tarea del hipódromo de caballos a la persona y en la siguiente exposición, que es un mes después, lo vuelvo a exponer a la tarea para poder tener datos que me den a mí como una medida de esta consistencia temporal. Y el tercer criterio es tener observaciones repetidas en situaciones que sean similares funcionalmente y morfológicamente distintas. Entonces, ¿qué es lo que se hace básicamente acá? Utilizar las mismas variables independientes en términos de probabilidad de reforzamiento, de ganancias, pero le cambio la morfología a la tarea. Entonces ya no voy a usar una tarea de hipódromo, pero puedo usar una tarea de inversión de la bolsa con los mismos valores de probabilidad. Básicamente es esa la lógica. Estos son los 3 criterios. Ustedes los van a encontrar en el capítulo 10 del libro. Bueno, continuando con el tema, ya saben que este programa, bueno, no sé si lo sepan, pero el programa que estoy utilizando corta el tiempo. Bueno, por esta parte que les quería ya mencionar sobre la representación del estilo. Como ustedes deben de saber, esta lógica de los estilos interactivos está enmarcada dentro del análisis experimental de la conducta y por lo tanto pues tiene sus raíces en términos de ciertas medidas que se presentan, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es calcular medidas de respuestas de los sujetos en cada ensayo de todas y cada una de las sesiones y medidas que pueden ser, por ejemplo, las latencias, las frecuencias de respuestas, como es el caso de esta gráfica que ya les voy a contar, las alternaciones o cambios entre las 2 alternativas de respuesta, es decir, en el caso de la situación de riesgo, el número de cambios entre una alternativa de tipo conservador a una alternativa de tipo riesgo o al contrario. Y se menciona que la comparación visual entre individuos permite observar directamente las diferencias individuales como denominador común del desempeño durante las contingencias abiertas. Es decir, durante las contingencias abiertas se espera que cada individuo sea distinto a otro. Y el efecto opuesto, es decir, la ocurrencia de desempeños muy parecidos durante las contingencias cerradas, donde, como les mencionaba anteriormente, se imponen criterios en la situación. Este ejemplo de estas gráficas que les traigo recogen estos 2 supuestos y básicamente presentan las 3 etapas de medición de cada participante. Tenemos 4 participantes y en el eje Y se presenta el número de elecciones por componente, es decir, la frecuencia de elección en el componente conservador y en el componente de riesgo. Y hay una medida adicional acá, es cuántos puntos ganaban los participantes, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos las 3 etapas de evaluación.
La sesión 1 a la 8, acá es solo contingencias abiertas y por lo tanto cada P5, P6, P7 y P8 son distintos. Y en la etapa 2, la sesión 1 a la 8 son contingencias abiertas y la sesión 9 a la 12 es cuando se ha impuesto un criterio en la situación, ¿no? Entonces acá lo que se espera en las contingencias cerradas es que la variabilidad del patrón del comportamiento disminuya o en algunos casos, como en el primer estudio de Ríos y Sánchez, como ahorita lo vamos a ver, sean casi que similares, ¿no? Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Bueno, la otra parte de la representación del estilo interactivo tiene que ver con el perfil que nosotros asumimos que cada individuo tiene. Es decir, este perfil hace parte del supuesto de la consistencia en términos temporales y situacionales. ¿Va? Entonces acá les voy a leer un poquito. El estilo interactivo se describe como un perfil funcional de covariación entre la o las dimensiones contingenciales de la situación y las medidas conductuales pertinentes. Cada estilo es representado como un perfil individual que se obtiene mediante un análisis de regresión o de covariancia de 8 o 9 grados. Y ustedes me dirán, ay, ¿por qué tan rara esta medida de esta regresión polinomial y por qué de 8 o 9 grados, ¿no? Entonces acuérdense que al inicio yo les decía que criticábamos, o bueno, más bien Rives criticaba en su momento el uso de medidas estadísticas y en específico análisis de tipo factorial que hacen parte de esta comparación entre muchos individuos. Entonces la opción que se encontró fue una regresión lineal, ¿no? Y la idea es representar un perfil individual mediante esta regresión lineal y que este perfil sea coherente también con lo que se asume en términos de una tendencia a responder en la situación y en términos de que no es solo un dato discreto, sino que es una colección de eventos en el tiempo. Entonces, con base a la asunción de una regresión lineal, se decidió en su momento que esta podría ser una medida apta para representar un perfil o una tendencia entre distintas dependencias de las covariaciones entre la situación. Entonces, el perfil acá representa una función, de nuevo, entre los valores de un gradiente o parámetros de la situación. Por ejemplo, un continuo de no riesgo a riesgo máximo y las respuestas dadas por el individuo en el total de ensayos de todas las sesiones en cada valor de dicho gradiente. Ahorita va a saltar un poquito lo de gradiente porque lo voy a explicar en el siguiente apartado, pero esto también aparece en el capítulo y básicamente es unos parámetros que se están usando ahorita para manipular la situación de riesgo, ¿no? Entonces, como lo menciona acá, es un continuo donde la probabilidad va de mayor riesgo a menor riesgo, eso es todo. Entonces, el participante tiene la opción, ahí volvemos a retomar esto desde los cambios, cambiar a la opción de no riesgo, cambiar a la opción de riesgo, mantenerse en la opción de riesgo o mantenerse en la opción de no riesgo o conservadora. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, esta parte es lo que yo les mencionaba al principio, que les iba a hablar un poquito de los estudios que se han hecho bajo la línea. Como parte histórica, el primer estudio fue hecho por Rives y Sánchez en 1992 y el objetivo era pues indagar esto, ¿no? Tanto las diferencias individuales como la consistencia de cada participante en una situación de riesgo. Entonces, fíjense que en 1992 las tareas eran bien distintas, que es esta tarea que se presenta en esta parte de la pantalla. Y esto, aunque ustedes no lo crean, es un hipódromo de caballos, pero no tiene caballos y tiene la misma lógica. Dos alternativas de respuesta
la primera alternativa, la segunda alternativa. En la alternativa A participan 10 caballos enumerados del 0 al 9 y en la alternativa B de igual manera, 10 caballos representados cada uno por un número del 0 al 9. Acuérdense que la alternativa acá de no riesgo o conservadora es aquella que tiene, en la cual hay mayor probabilidad de ganar puntos. Y la opción de riesgo o variable, como yo le llamaron en ese momento, en los bloques de ensayos y en las sesiones que se programan hay menos probabilidad de ganar, pero de ganar yo gano más. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que trayendo toda la lógica del control experimental, si yo me pusiera a calcular al final de las sesiones, en ambas voy a ganar lo mismo con una suma acumulada, pero al participante le da la impresión de que en la alternativa de no riesgo va a ganar más veces. Eso es básicamente esa es la manipulación de la situación, ¿no? Entonces, ¿qué les interesó a Ríos y Sánchez en ese momento? A ellos les interesó, primero, obtener las diferencias individuales, que son estas gráficas de la parte superior derecha. Segundo, mostrar que se cerraban las contingencias, que son estos recuadros rojos, y para ello utilizaron un criterio bien particular, el cual fue que los participantes debían verificar o averiguar el tipo de programa de reforzamiento que estaba operando en la situación, ¿sí? Entonces, estos participantes de este estudio eran competentes en estudios, eran estudiantes de análisis de la conducta, por lo tanto sabían la lógica de los programas de reforzamiento. Y cuando se les dio ese criterio, que fue el que hizo referencia a cerrar la contingencia, pues podemos ver que sus patrones de comportamiento fueron muy similares. De ahí que se empezó a asumir que al asumir un criterio de respuestas, pues se desdibujaban las diferencias individuales, todas estos patrones variables de comportamiento se desdibujaban o se desvanecían y cada individuo va a ser más parecido, más ajustado al criterio en la situación, ¿no? Entonces, ya en la parte de la consistencia del estilo, acá en la parte inferior, muestran sus regresiones polinomiales, donde ellos asumen que cada individuo muestra patrones similares o curvas similares de comportamiento en dos momentos distintos. En este estudio en particular no fue un mes después, fue un año después, donde se realizó la réplica temporal. Y pues como ustedes lo ven, esto es una cuestión como subjetiva, por decirlo de alguna manera, decir, este patrón, el de M3, en el experimento 1 se asemeja al patrón del experimento 2. Sí, esto es una comparación del mismo participante. Y acá igual, el participante F3 se asemeja su patrón de comportamiento en los dos momentos. Y pues este fue el primer estudio que se hizo, ¿no? El segundo estudio replicó el primero y se hizo en el 2005, pero acá fue donde se incluyó la noción de traer una situación funcionalmente equivalente. Acuérdense que ahora uno de los criterios que se propone muy explícitos en el 2018 es que para hablar de un estilo interactivo yo tengo que evaluarlo tanto temporalmente como situacionalmente. Entonces acá el experimento básicamente fue el mismo, nada más le agregaron la situación equivalente, que es esta tarea. Esta es una variación del hipódromo y esta tarea básicamente representa una inversión de la bolsa donde también hay 10 empresas participantes en una bolsa 1, que es una bolsa de tipo conservador, versus una bolsa 2, que se presenta a este lado, que es una bolsa que tiene 10 empresas y que si tú eliges esa, pues hay menor probabilidad de que esa empresa tenga ganancias en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, básicamente es como la misma lógica de la tarea de riesgo, pero en una situación distinta.
Entonces acá ellos nos vuelven a presentar los patrones o los perfiles interactivos, viendo que efectivamente, o sea, ellos acá nombran no etapas sino experimento 1, experimento 2 y experimento 3 para referirse a los 3 momentos en que expusieron a los participantes a la situación. Y vemos que en el experimento 1, este es un participante M1, pues su patrón, la verdad, sí es semejante a consigo mismo, igual F2, igual M2, ¿no? En F1 no es tan claro ese efecto, pero pues se asume que la 3 de 4, en 3 de 4 se logró plasmar esto, ¿no? Bueno, el siguiente estudio que les quería comentar es una situación de persistencia. Entonces, este estudio fue elaborado en el 2007 por Rives y por Contreras, y básicamente la situación de persistencia se manipuló en esta tarea que ustedes ven en la parte superior, donde también hay dos opciones de respuestas, pero como es una situación de persistencia, los parámetros van a ser un poco distintos. Entonces, ellos, ¿cómo hicieron esta situación? Básicamente, los participantes tenían una cuadrícula, donde una cuadrícula en la parte de arriba y otra en la parte de abajo, como ustedes se pueden dar cuenta, con figuras de distinto tamaño, las cuales los participantes tenían que mover y acomodar de mayor a menor tamaño, ¿no? Eso en las dos cuadrículas. Pero las dos alternativas de respuesta, siguiendo la misma lógica de la programación de riesgo, pero con los parámetros de persistencia, hacían referencia al tiempo. Es decir, en la alternativa constante, el tiempo para poner las figurillas siempre era el mismo en todas las sesiones. Es decir, era de 40. Mientras que en la decreciente, el tiempo iba disminuyendo mediante iban pasando los bloques de ensayos, ¿sí? Es decir, era más, digámoslo así, más difícil poner figurillas acá porque el tiempo decrecía, ¿no? Versus la alternativa constante, ¿no? Entonces, esa más o menos era la situación de persistencia. Acá se representó el porcentaje de respuestas. Ok, como les venía mencionando en el apartado previo, ¿no? La gráfica del estilo interactivo bajo la situación de persistencia o persistencia de logro muestra en el eje Y el tiempo de permanencia bajo las dos alternativas de respuesta versus los bloques de ensayos donde se hacían las diferentes manipulaciones temporales en términos si una era constante y la otra era decreciente. Entonces, acá, ¿por qué es persistencia de logro? Porque sin informarle al participante se van cambiando los requerimientos temporales en la opción decreciente, ¿sí? Eso hace que la tarea se vaya tornando un poco difícil o a raíz de cómo vayan pasando los bloques de ensayos se haga más compleja, ¿no? Porque el tiempo va disminuyendo. Entonces acá estos perfiles lo que nos muestran es que en dos momentos distintos, para M1, para M2, para H1 y para H2, muestran que son consistentes bajo la réplica temporal. En este estudio aún no se hizo en ese momento, no se formuló una réplica situacional. Bueno, vamos a pasar al siguiente, ya casi vamos a acabar. Esto es lo que se propone ahora en términos de lo que viene en el capítulo 10 del 2018, que hace referencia a los gradientes. Y este es un estudio hecho por, se me olvidó poner acá la cita, pero es un estudio hecho por Martínez y Rives, bajo una tesis doctoral, ¿no? Es una situación de riesgo, como ustedes ya ven, las tareas son un poco más modernas, no como la de 1992, y pues eso las hacen más bonitas, ¿no? Pero la lógica es la misma, diferentes valores de probabilidad en las dos alternativas, dos carreras de caballos con 10 caballos participantes.
Hay algo que no mencioné en los otros estudios y era que en la alternativa conservadora se nombraban algunos caballos favoritos para ganar. Eso se contextualiza como una contingencia señalada. Y la opción de no riesgo, que es la de la derecha, perdón, en la opción de riesgo, no se hace ese señalamiento. Esta es la tarea de inversión de la bolsa y pues la lógica es la misma, hacer las diferentes réplicas temporales y situacionales y hacer las dos etapas de evaluación bajo contingencias abiertas y bajo contingencias cerradas. Indagar esa consistencia en el tiempo y en situaciones y verificar que los patrones sean distintos entre los participantes, que se hacen con el otro tipo de medidas que yo les venía mencionando ahorita, ¿no? Entonces esto es una tabla, es un diseño, es parte del diseño experimental que se propone ahora en términos de los gradientes y básicamente lo que se tienen son 9 valores del gradiente, donde las variaciones se dan en términos de mayor o menor riesgo, ¿no? Al transcurrir las sesiones. Entonces el componente A, acá hace referencia a la carrera del lado izquierdo, y el componente B hace referencia al componente de respuesta derecho. Entonces acá vemos que la probabilidad empieza con una probabilidad semejante, y tras transcurrir las sesiones se van alterando estos valores, ¿no? Siendo pues mayor la probabilidad de ganar siempre en el componente del lado izquierdo o conservador. Estas son las gráficas polinomiales de los perfiles que se presentan en esta tesis. Fueron 6 participantes y en 3 momentos distintos se evidenciaron que fueron consistentes cada uno de ellos. El perfil interactivo acá en la situación de riesgo se grafica en términos del número de cambios entre el componente B al A, que el B es el de riesgo y el de A es no riesgo, y el gradiente de riesgo, que básicamente son este valor de acá, ¿no? Como ustedes pueden ver también en la tabla, acá un poco más claro en este diseño, es que los puntos, ¿no? Entonces los puntos para alternativa A son 100 siempre, y para alternativa B son siempre 150. Eso quiere decir que se mantiene este supuesto de configurar la situación de riesgo en términos de que en uno se gane más y en otro se gane menos, ¿no? Pero al hacer una sumatoria, si uno quisiera ver la programación de la tarea, son equivalentes. Bueno, pasemos al siguiente. Bueno, hasta el momento, en esta tesis que yo les cuento, se han evaluado las 8 situaciones que vimos al inicio, ¿sí? Asumiendo los mismos supuestos de maneras de medición, de contingencias abiertas, de contingencias cerradas, de réplicas, y eso es lo que se ha hecho hasta el 2018, ¿no? Hay un artículo publicado en el 2017 que básicamente es en una situación de conflicto y en una situación de ambigüedad, pero pues tiene la misma lógica, porque hay que decirlo, es una línea de investigación relativamente nueva y ha sido un poco como dejada de lado y no se encuentra mucho por el momento, ¿no? Y algo que no se ha hecho mucho en esta línea de investigación es ver otros tipos o factores que pueden alterar esa consistencia o ese perfil interactivo en la situación, ¿no? Entonces, este es un primer estudio que se hizo en el contexto de la maestría, de mi maestría, y básicamente a mí lo que me interesaba bajo la línea de los estilos interactivos era indagar
sobre distintos tipos de cierre de contingencias, ¿no? O sea, se ha asumido que si yo pongo un criterio de logro que es acumular puntos, ok, bueno, todos nos vamos a aparecer y todos vamos a acumular los puntos de la misma manera, pues yo creo que no tanto, ¿no? Hay que como que explorar esa parte porque o sea, uno va a ver las gráficas y no es un poco, no es tan claro ese efecto, ¿no? Y además, como ustedes lo pueden leer en el capítulo del 2018, algo que se resalta es que la condición social o la interacción con otros individuos obviamente podría cerrar una contingencia, ¿no? O sea, yo no me voy a comportar de la misma manera o de acuerdo a mi manera de ser si está otro presente, si otro me está observando, si otro me sesga diciéndome X o Y razón de responder en una alternativa de riesgo. No, o sea, se asume, pero no se había hecho. Entonces, básicamente, este es un diseño experimental que tuvo ese objetivo y fue evaluar en las distintas etapas, etapa 1, etapa 2 y etapa 3, los diferentes tipos de cierre de contingencias, ¿no? Entonces, para eso se hicieron 3 grupos experimentales, se conformaron 3 grupos experimentales bajo una situación de riesgo, tal como se había hecho con los mismos parámetros en términos de probabilidad, y cada grupo fue expuesto a diferentes criterios de cierre de contingencias. Entonces, acá en las gráficas lo que podemos ver es los resultados de los perfiles de cada individuo en cada una de las réplicas, encontrando en la mayoría de los casos que sí son perfiles semejantes entre participantes y se siguió la misma lógica. Se graficó en la polinomial en términos de número de cambios del componente B a la y las sesiones, ¿no? Entonces, con más detalle ustedes lo pueden ver. Pero los datos interesantes de este estudio no es el énfasis en las consistencias, sino el énfasis en la manipulación de estos cierres de contingencias, ¿no? Que van a ser acá representados en estas gráficas, ¿no? Bueno, acá tenemos al grupo 2 y al grupo 3, quienes fueron expuestos a unas se les llamó preferencias de tipo conservador y básicamente lo que diferenció el cierre de contingencias era que se presentaba una descripción al participante y se le decía que otros participantes habían preferido apostar solo en el componente conservador, dado que existían caballos favoritos para ganar y dado que se ganaba mayor número de veces, es decir, se sesgó totalmente la respuesta haciendo referencia a que otros participantes estaban ejecutando esa tarea de esa forma, ¿no? Y lo mismo en el grupo 3, pero cambiando la lógica a la descripción de riesgo. Entonces les dijo, ok, acá vas a ganar menos veces, pero otros individuos están interactuando y han decidido interactuar apostando solo en esta porque aunque ganas menos veces, ganas más puntos. Entonces, claro, al incluir al otro en términos de una variable verbal, lo que se pretendía indagar era si eso sesgaba su respuesta y si su patrón consistente cambiaba, ¿no? Entonces acá tenemos las 3 etapas para los participantes, P5, P6, P7 y P8, P9, P10 y P11, número de elecciones por componente en el eje Y y las sesiones, ¿no? Acuérdense un poco que graficamos contingencias abiertas, que en la etapa 1 solo hicimos contingencias abiertas, en la etapa 2 de la sesión 1 a la 8 eran contingencias abiertas y la sesión 9 a la 12 eran contingencias cerradas. Entonces algo interesante que encontramos fue este contraste que no se había hecho, cómo bajo esta situación que implica riesgo, las personas digamos, en términos coloquiales, se sesgaban por la inclusión de las preferencias de otros participantes en la situación. Entonces podemos ver a P5, a P6, a P8,
quienes sistemáticamente bajo el cierre de contingencias cambiaron su forma variable de responder a la tarea y tuvieron una menos variable y más semejante entre individuos. Entonces, básicamente, ese fue como el objetivo del estudio. Es un estudio muy sencillo, es un estudio que tal vez se ha hecho bajo otras líneas de investigaciones que pretenden evaluar el efecto de otros individuos, pero acá básicamente lo que a nosotros nos interesa es ver eso, las consistencias, ¿altera o no altera las consistencias? ¿Qué pasa cuando está otro presente? ¿Qué pasa? En este caso no estaba presente, se hizo presente en términos de la variable verbal, pero básicamente ese es el interés como de un proyecto, del proyecto que se está desarrollando en el doctorado, y es traer como otras variables que sean tal vez estudiadas desde diferentes posturas, pero relacionado más bien con el cambio en las consistencias y cómo las alteran y qué variables a tener en cuenta también podríamos incluir nosotros en la evaluación de los estilos interactivos, ¿no? Bueno, por último y para terminar, les quería como comentar líneas de trabajo pendientes que yo considero no se han hecho y son estos factores que podrían alterar o modular la consistencia individual. Ahorita lo estamos haciendo en términos de cómo otros pueden alterar estas consistencias, pero creo que podría abonarse a otros aspectos en términos de las cualidades de las distintas situaciones, ¿no? No va a ser lo mismo presentar las preferencias de un individuo en una situación de riesgo a presentarlas en una situación de conflicto, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto es como importante seguir desarrollando investigaciones, ¿no? Otro es la convergencia de distintos estilos en contingencias compartidas, por ejemplo, en situaciones de cooperación, altruismo, competencia, y como lo menciona Rives en el nuevo libro, es algo que él propone como estilos de tipo grupal. Es algo que no se ha hecho en términos de indagar si puede haber una convergencia de distintos estilos o cómo convergen esos distintos estilos para solucionar este tipo o enfrentar este tipo de situaciones que implican cooperación o altruismo. Es algo muy interesante también que no se ha hecho. Tampoco se ha hecho investigación como muy enfocada al desarrollo o el devenir del proceso de individuación y cómo esto estaría vinculado con un estilo que es resultante de la historia particular de cada uno. Ok, se asume que el estilo interactivo es un resultado del proceso de individuación, pero más allá de eso como que no es muy claro a nivel empírico cómo se podría hacer, ¿no? Y por último, a mí me interesa mucho poder llegar a ser como un puente sobre la aplicabilidad del conocimiento que se hace en estilos interactivos a situaciones que implican, por ejemplo, soluciones de tipo tecnológico. Ok, yo ya sé que es posible evaluar la personalidad o el estilo, como en este caso se propone de cierta manera, cómo esa herramienta me puede llegar a mí a servir en un contexto, por ejemplo, de psicología clínica o de problemas de adicción al riesgo, no sé. O sea, me parece que los hallazgos son importantes en términos de medición, en términos de las situaciones que se proponen, y creo que es un trabajo que tenemos pendiente, los que estamos acá trabajando en la línea de estilos interactivos. Bueno. Sin más, pues agradezco mucho la invitación. Tal vez fui muy rápido, tal vez estoy asumiendo que ustedes ya leyeron el capítulo 10 o han leído otra literatura y por lo tanto si tienen alguna duda sobre algo en particular, pues no olviden escribirme, ¿no? Y nada, o sea, saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Hasta luego.